Vimos que la entidad entonces se puede entender de muchas maneras y si no en demasiadas, por lo menos en cuatro, diría Aristóteles, ¿verdad? Vimos la esencia, aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. Voy a brincarme hasta el cuarto porque vimos en la clase pasada que esencia y sujeto de alguna manera son los más concretos, eh, porque la esencia de alguna manera la podemos identificar. Uno le podría preguntar a Aristóteles qué sería que la esencia esté en la cosa y que la haga ser lo que es, porque eso a veces es fácil, por así decirlo, como reducirlo a un cierto perspectivismo, cosas por el estilo, pero bueno, no importa, la esencia es algo que está ahí, que ontológicamente está ahí en la cosa y la hace ser aquello que ella es. Está el sujeto, que es aquello que subyace a las demás cosas que decimos también que son. O sea, el sujeto, sustrato, el hipokeimenon, es el soporte, lo hemos visto con la metáfora esta constructiva, ¿verdad? El fundamento, el cimiento, ¿verdad? Y teníamos también las otras dos maneras de entender a la entidad, que sería el universal y el género. Repasando simplemente, diríamos que el universal era una categoría, un concepto, una representación, digamos, que nos sirve como una etiqueta para referirnos con él a los individuos que están dentro de un conjunto determinado. El universal, la característica que tiene es que se puede remitir a la absoluta totalidad de los individuos que están en ese grupo. Y el género, que es propiamente hablando un grupo de cosas que son del mismo tipo, de la misma especie. Entonces, no sé si con esto tendrán alguna última, una pregunta antes de continuar, si no, pues seguimos. Aristóteles nos dice que parece ser que en el más, como el que más se parece a lo que habitualmente entendemos como una cosa es el sujeto. El sujeto, que de alguna manera es aquello de lo que lo demás se dice, ¿verdad? Este sujeto, del hipokeimenon, parece ser lo que habíamos ya introducido como sustancia primera, parece que siempre es esa que entendemos como sustancia primera, aquello de lo que lo demás se dice. Por eso decimos que el sujeto o sustrato sirve de fundamento para lo demás que decimos que la cosa es. O sea, las características, los rasgos, las formas de ser, las relaciones de las cosas se dan gracias, en primer lugar, porque está este sustrato, porque está la cosa. Las características, las relaciones, no se dan en independencia de la cosa. Eso es también algo para lo que nos habíamos venido preparando cuando hablábamos de que una manera de que las cosas decimos que son es cuando son en dependencia de algo que las soporta. Cuando decíamos que también decíamos que son por ejemplo, las privaciones o los accidentes en algún momento, que todos ellos dependen de algo anterior a ellos. Eso algo anterior es el sustrato. Entonces es importante que para Aristóteles esta es como por así decirlo la más cercana a las cosas propiamente hablando concretas que nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora, parecería ser, según lo empieza a desarrollar Aristóteles, parecería ser que por aquí es que van las investigaciones de quienes lo han precedido, tratan de ir viendo qué cosas han ido buscando. Vamos a ir viendo en qué se está fijando Aristóteles. Por un lado, habría que ver qué es ese sujeto. ¿Qué es lo que soporta, lo que sirve de fundamento para lo demás? Y en este sentido, aquí es donde nos introducimos a lo que en Aristóteles vamos a llamar, y esto pues uno lo encuentra en cualquier manual, vamos a entender acá la teoría hilemorfista de Aristóteles. La teoría hilemorfista de Aristóteles. Esta teoría tiene que ver con que lo que vamos a entender
Las cosas que vamos a conocer, las cosas son gracias a que en ellas coinciden un par de principios que hace posible que ellas sean, en primer lugar, que ellas sean sin más, o sea, como el planteamiento, digamos, simplemente de su ser, de su existir. eh, Estos dos serían principios que permiten que la cosa sea, que la cosa exista. ¿Ya se acuerdan? Principio era aquello a partir de lo cual otra cosa se da, se entiende, se explica. En este caso, son principios a partir de los cuales se dan las cosas, a partir de los cuales existen las cosas. Y se llama ilemorfista por las palabras en griego que son las que traducimos como materia por un lado, que es esta que está aquí, hyle, ¿verdad? Y la forma, que es la que tenemos por este otro lado, que no puse la transliteración en español, que es gemorfe. Entonces, hay dos principios, ya con eso lo podemos decir de esta manera. Hay dos principios a partir de los cuales las cosas son lo que son, a partir de los cuales las cosas toman los rasgos que presentan, dos principios a partir de los cuales entonces podemos ir entendiendo en general las entidades. Por un lado tenemos la materia. ¿Qué es la materia? Si ustedes recuerdan, ya en los presocráticos habíamos encontrado la preocupación por la pregunta de qué están hechas las cosas, cuando tratábamos de resolver esto como un principio material según el cual las cosas se dan. O sea, la materia sería aquel principio que hace que las cosas sean, que responde a la pregunta de qué está hecho algo. ¿De qué está hecho algo? Es propiamente hablando el material, por eso es la materia, es el material del cual está compuesto, ¿verdad? Ahora, la materia es un principio que es sumamente interesante porque no puede no estar en el compuesto. ¿Qué es un compuesto? Bueno, son todas las cosas que tienen tanto materia y forma. Son las cosas concretas que nos topamos en la cotidianidad. La silla que usamos, los audífonos que tenemos puestos, la computadora que tenemos al frente, el piso en el que estamos también de pie o el piso de nuestra habitación o donde quiera que sea que estemos, tienen tanto una materia como una forma. La materia es aquello de lo que está hecho. La materia, si no está presente, entonces dejamos de tener al frente esa cosa, ese objeto, ese on, ¿ya? Al cual nos estamos refiriendo. Pero la materia tiene una de las características que tiene es que la materia siempre necesita tener determinaciones. Si la materia no está determinada, si no se le dan determinaciones, si no se la ahorma dentro de ciertos límites, ¿verdad? Es porque las cosas no están ahí. O sea, nosotros no tenemos acceso a la materia indeterminada. La materia indeterminada es algo que no sabríamos, bueno, con Aristóteles diríamos que no existe, y aún existiendo nosotros no podríamos entenderla, ¿ya? Pero la materia no se da, el punto es ese, la materia no se da sin determinaciones. Por eso es que en sí misma y en ausencia de cualquier tipo de determinación, la materia no es nada, ¿verdad? Podemos pensar de manera general la materia como la idea general de materialidad, pero como tal es simplemente un concepto precisamente que nos trata de abarcar la absoluta totalidad de esto que es material. Como concepto lo podemos concebir, lo podemos explicar, lo podemos entender, pero nunca hay algo dado cuyo componente material sea esa generalidad, ¿verdad? De la absoluta totalidad de lo material. No hay algo dado de esa manera. Todo lo que es dado está dado materialmente, todo lo que es concreto, digamos,
Aristóteles diría todo lo que es compuesto, pero lo que estamos tratando es de explicar precisamente la composición. Todo lo que es compuesto tiene que ser dado en función de una materialidad que necesita determinaciones. Si no tiene determinaciones, no la podemos, no podemos relacionarnos con esa cosa en tanto que no sabríamos ni dónde está ubicada, ni qué características tiene. Es más, no se nos presentaría, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Ahora, el punto es, Aristóteles, a partir de esto, reconoce, quiebra un asta por las propuestas filosóficas anteriores a la suya. Él dice, no, aquí estamos ante un principio que tiene que ser explicado, que es la materia, aquello de lo que está hecha la cosa. Cuando Tales se preocupaba por el agua, cuando, qué sé yo, Demócrito nos hablaba de los átomos, cuando Anaxágoras nos presentaba también su teoría, digamos, cuando con Anaxímenes, las homeomerías y el aire respectivamente. Están preocupándose precisamente por responder de qué están hechas las cosas, cuál es ese elemento fundamental que tienen las cosas, que presentan las cosas. Y esa es una preocupación filosóficamente muy relevante, dice Aristóteles, porque está tratando de resolver qué son las cosas. El problema es que si tratamos de resolver lo que son las cosas a partir de su materialidad, estamos, según Aristóteles, ante una limitación muy fuerte. Y es que la materia tiene que ser dotada de forma, y ahorita vamos a ver qué significa esto de ser dotada de forma, para que pueda presentarse como una cosa. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de esto. En principio es fácil, pero puede que Sanchitos no lo haga fácil. Por favor, si tienen alguna pregunta o si está todo bien, comentarios, preguntas. Profe, Dígame. estaba pensando de que son como que van de la mano la forma y la materia, porque no puede haber materia sin forma, o no puede haber forma sin materia. Lo primero es cierto, Marco, sos Marco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es que a veces los audífonos me fallan un toque, o sea, pero sí, Marco, vamos a ver. Lo primero es cierto, no puede haber, ojo, en cosas compuestas no puede haber, no podemos pensar la materia sin la forma. Pero lo segundo sí es falso, Marco. Ahí habría que hacer una precisión. La forma sí se puede dar sin la materia. Ahorita vamos a ver por qué. Ujú. Pero entonces dejémoslo ahí un toquecito nada más para que veamos por qué. Pero sí, va de la mano en el compuesto. En el compuesto. Ok, Siempre la materia, para poder entenderla, para poder distinguirla, la vamos a determinar. Y esas determinaciones se llevan a cabo por medio de formas. O sea, vamos a ver, cuando yo digo materia, así como materia igual, materialidad como concepto general, pues ahí no estoy metiendo ninguna delimitación, pero ustedes entienden que materia en general no existe, ¿ya? Yo puedo ir precisando, ¿y cómo hago? Dentro de eso que es materia, que me abarca cada una de las precisiones posibles, yo puedo ir metiendo ciertas distinciones y a partir de ahí lo que hago es que distingo unas de otras. Por ejemplo, cuando esa sombrilla que llamamos materia, sabemos que me cobija, por un lado, qué sé yo, madera, por otro lado bronce, por otro lado piedra, por otro lado plástico. Ven, son materias ya más específicas, por así decirlo, y siempre determinadas. Ya cuando yo digo madera, está determinada, tiene ciertas características que otras cosas no las cumplen. La madera tiene características que la piedra no. Y al revés igual, la piedra tiene características que la madera no, ¿verdad? Con respecto a la forma, la forma responde a la pregunta ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? Ahora, el asunto aquí, hay una previsión que también es una precisión, hay una previsión que tenemos que hacer. No confundan, por favor, forma, morfé, con figura, con figura. La figura, de alguna manera, remite a la forma. Eso es una posibilidad, pero no es porque la forma necesariamente sea figura. En el sentido de que nosotros, por ejemplo, entendemos la forma de algo como su contorno, su figura, su silueta, por utilizar algunas palabras.
La forma es más bien una, una manera abstracta de referirnos a las cosas mediante la cual nosotros podemos entender cómo es aquello a lo que nos estamos refiriendo, de manera tal que lo podamos también distinguir de cualquier otro tipo de cosas, de cualquier otro tipo de cosas. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Formas posibles. Y aquí esto es muy bonito porque en esta teoría entonces, o según esta teoría, uno puede también apelar a diferentes formas para referirse a la misma entidad, al mismo compuesto. Ven, por ejemplo, Sanchitos es ser humano. Entonces, ¿cuál sería la materia de Sanchitos? Su cuerpo. Su cuerpo. Ahora, ustedes van a encontrar en Aristóteles muchas veces la referencia de que la forma de un ser animado es el alma. Sanchitos es, entonces, un cuerpo, un animal, ¿verdad? Un animal que es racional, como todo ser humano. Eso sería algo que nos permite distinguir a todos los seres humanos, ¿verdad? Ahora, el punto es, yo también me puedo referir a Sanchitos en tanto que mamífero. ¿Por qué? Porque también establece una determinación de lo que Sanchitos es a partir de cómo está organizada la materialidad de Sanchitos. Ustedes recordarán que una manera de definir un mamífero es que un mamífero es un ser que porta mamas, que se alimenta de leche en los primeros estados de su vida, etcétera, etcétera, ¿ya? Que no se reproduce por huevos, que no tiene plumas, cosas por el estilo. Ustedes pueden decir todo eso. Eso nos permite distinguir a Sanchitos, por ejemplo, de un dragón de Komodo, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, vean que ya he estado utilizando ya dos formas para Sanchitos, ser humano, mamífero. Yo también puedo decir, vean, una forma todavía más general, Sanchitos es un animal. Sanchitos es un animal, quiere decir que Sanchitos tiene ciertas características que de alguna manera se vinculan necesariamente con su materialidad, o sea, con su cuerpo, con sus partes, ¿ya? Que hacen que Sanchitos sea distinto de una planta. ¿Verdad? Entonces, vean que ya ahí hemos apelado a tres formas distintas y a tres maneras mediante las cuales yo entiendo que la materialidad de esto, que llamamos Sanchitos, ¿verdad? Está organizada en función de lo que es, ¿verdad? Y puedo seguir para arriba. Dijimos que Sanchitos era ser humano, que Sanchitos era mamífero, que Sanchitos era animal. Ahorita puedo decir que Sanchitos es un ser vivo. Y de nuevo, es otra manera de entender cómo está organizada la materialidad de Sanchitos como para distinguirlo de una piedra. ¿Se entiende? Entonces, la forma es esa configuración que se le da a una materialidad determinada, sí, a una determinada materialidad, de manera que el resultado hace que tengamos una cosa, el resultado es que tenemos una cosa, ¿verdad? Que por un lado tiene materia y por otro lado tiene una forma o unas formas, digamos, que condicionan aquello que Sanchitos es. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está claro? Profe, Dígame. puede haber materia sin forma, forma sin materia, perdón, lo dijo, ¿verdad? Sí. Eso es, por ejemplo, con algo imaginario, tal vez. Por ejemplo, un unicornio. Sí, vamos a ver. ¿Qué pasa? Rachid, ¿verdad? José. José, perdón, es que por alguna razón Zoom últimamente no me está dejando ver a quien está interviniendo en primer lugar, que siempre me gusta para poder referirme a ustedes por nombre. José, vamos a ver, ¿qué pasa si yo le digo a usted que un unicornio es un caballo alado? ¿Qué me dice usted? De ahí. ¿Cómo podría refutar eso? Sí, tienes razón. No tengo razón. Alguien que me ayude. ¿Un unicornio es un caballo alado? No, eso es un Pegaso. Ok, perfecto.
Perfecto. Hay una distinción ahí posible, José. Y vea que aun cuando no existe en la realidad, aquí el problema es que en el ejemplo que trae a colación José, me está hablando de seres imaginarios. Pero imaginariamente, ojo, aquí simplemente pongamos este filtro bastante importante, es que aquí estamos hablando imaginariamente por lo siguiente, porque es un ser que no existe como un ser concreto tal como existimos nosotros. No existen en nuestra realidad. Ahora, ponemos el filtro imaginariamente. Estamos en el mundo imaginario, ¿verdad? Habiendo hecho ese filtro, podemos decir que tanto el Pegaso como el unicornio tienen una imaginada también materialidad. Y de hecho, la imaginación, eso es bonito, porque, y esto ustedes lo pueden encontrar en David Hume más adelante, que él lo que dice es que los seres, hay algunos seres que nosotros creamos por medio de la imaginación, en los cuales lo único que hacemos es que combinamos ciertas cosas que sí vemos en la realidad, pero de maneras que no están combinadas en la realidad. Por ejemplo, para llegar a la noción de un Pegaso, lo que tengo que hacer es tomar el cuerpo de un caballo, que nunca, en la concreción, en la realidad que nosotros vivimos, nunca tienen alas. Y tomamos entonces las águilas, perdón, las alas, digamos, de un águila, las alas de un águila, y simplemente hacemos imaginariamente una composición en ese ser imaginario de una materialidad que no se combina así nunca en la realidad. Pero en ese sentido, aun cuando sea imaginaria, es una materialidad, no es concreta y no es, digamos, de los seres que más nos está interesando hablar en este momento. Pero vea que incluso imaginariamente ahí tenemos compuesto de materia y de forma. ¿Cómo entonces, José, sería posible que exista la forma sin que exista la materia? El punto es este. Cuando les decía que la materia no puede existir de manera indeterminada, es que si no tiene ninguna configuración, la materia realmente no se presenta, no se nos presenta, no la podemos conocer, no es nada. Ahora, yo sí puedo pensar formas que no estén efectivamente dadas en una materialidad. Yo puedo pensar, por ejemplo, qué sé yo, que algo se ha hecho de madera. Ve el punto. Yo puedo pensar en general la madera como un concepto. ¿Por qué? Porque madera, de alguna manera, podemos pensarlo incluso hasta como un universal, por así decirlo. Madera, en ese sentido, ¿verdad? Cosas hechas de madera, podría constituirse una forma. Cosas hechas de madera, por ejemplo, muebles. Ven, ya ahí hay una forma. ¿Ya? Dentro de las cosas hechas con madera, distingo, por ejemplo, los muebles de los juguetes, por decir algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque que algo sea un mueble y que se distinga de un juguete, o que algo sea un mueble y que se distinga, digamos, de una escultura, ¿ya? Lo que estoy diciendo ahí desde el punto de vista de la forma es que la configuración que se le ha dado a esa materialidad es distinguible en uno y otro caso. Ahora, yo puedo pensar esa configuración completamente en abstracto. Yo puedo hablar de lo que es, o sea, de lo que es abstractamente ser una estatua. O sea, yo puedo pensar ciertos conceptos, estatua, yo puedo pensar juguetes, yo puedo pensar, cualquier universal que usted quiera pensar, eventualmente usted lo podría pensar como una forma a partir de la cual se configura una materialidad y se determina una materialidad. Por eso es que decimos que la forma puede existir separada de la materia, pero al revés no. Eso es por poner un ejemplo. Y en otro caso, pero ya no estamos hablando de seres compuestos de materia y de forma, pero sino que estamos hablando de seres que son solamente forma, cuando hablamos, por ejemplo, de las entidades matemáticas. Y a partir de Aristóteles y otros autores que se guindan, digámoslo así, de la propuesta aristotélica, también está la propuesta de que existen seres simples, ¿verdad? A los cuales vamos a llegar en su momento. Entonces, José, no sé si con esto te respondo. No es lo mismo pensar que algo, por ser imaginario, no es compuesto, que pensar que hay algo que es una forma sin materia. José, Sí, sí, ahora sí me queda claro. Gracias, profe. con mucho gusto, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta?
¿Está Profe, claro eso? Sí, por favor. sí, yo Ajá. es que me acuerdo de varios textos de H.P. Lovecraft Sí. en donde el autor usa como ciertos adjetivos para referirse a cosas que no existen, que son casi inimaginables, es muy abstracto. ¿Qué pasa en esos? O sea, no tiene ni forma, pero sí tiene materia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, sí, en ese caso habría que preguntarle a Lovecraft, por supuesto. O sea, habría que revisar cuál es la propuesta. Recordad también, bueno, voy a decir algo primero y después voy a dar una respuesta un poco volada, pero el punto es, lo primero es, si Lovecraft lo que está proponiendo es efectivamente que algo es tan extraño que no tiene forma, aunque sí materia, el problema es, epistemológicamente hablando, desde Aristóteles, cómo podemos determinar tan siquiera que eso es un algo. O sea, Ok, el punto es este. Si algo no tiene forma, quiere decir que nosotros encontramos algo que lo único que sabríamos es que es material, pero no sabríamos, y ojo aquí la disonancia epistemológica. Sabríamos que es de índole material, pero no sabríamos si es vegetal, si es mineral, no sabríamos si está vivo, si es inerte, no sabríamos, no sabríamos saber que de algo que solamente que es material no nos permite categorizar eso en ningún tipo de conocimiento que podamos procesar por el entendimiento. Entonces, ¿cómo es que podríamos saber que ese algo es material sin forma? Y obviamente aquí lo que estamos es ante un recurso literario de Lovecraft para dar a entender precisamente eso ominoso, eso terriblemente extraño de los universos de los que él habla. Podríamos entonces traer, ahora sí, te voy a decir algo ya a propósito de esto. Recordá también que en la literatura de Lovecraft lo que hay es la posibilidad, él propone la posibilidad de que se encuentren incluso dimensiones que no operan de la misma manera. Lo que pasa es que él lo que está tratando de decir es, vean, aquí estamos ante algo que viene de una dimensión que no es como la nuestra y que por lo tanto nosotros, como las dimensiones, vamos a ver, si son dimensiones que operan, perdón, si son dimensiones distintas es porque operan con reglas que son distintas. Qué sé yo, partiendo del hecho de los mundos posibles, uno podría decir, bueno, puede haber otra dimensión, otro tipo de dimensionalidad, a donde efectivamente se puede dar la materia sin forma. Pero así, asumiendo, todavía agarrándonos bien de la tabla esta, de este salvavidas aristotélico, ¿qué diríamos? El asunto es que en caso de existir dimensiones distintas que operen con regularidades distintas, el problema es que los seres que pueden conocer dentro de cada una de estas dimensiones solo podrían conocer en la dimensión en la que existen, algo en la dimensión en la que existen. No podrían hacer intercambios dimensionales en ese sentido, porque como operan en reglas distintas, con reglas distintas, los aparatos desarrollados en cada una de las dimensiones para poder relacionarse con el entorno serían insuficientes, serían inservibles en la otra dimensión. Por eso, en el caso de que Lovecraft hable de esos seres que son solo materia, pero sin forma, es la manera en que uno podría, ojo, me estoy metiendo en el mundo de Lovecraft, la manera en que uno podría interpretar en ese mundo que habría un traslape entre dos dimensiones, pero que nuestras maneras de conocer serían básicamente inútiles en la otra dimensionalidad. Eso es como, voy a hacer incluso otro ejemplo, ¿ya? Voy a hacer un par de ejemplos a propósito de películas. La primera va a ser Interestelar. Ustedes recordarán, si vieron la película, que al puro final el astronauta tiene una experiencia en la cual hay unos seres que le permiten de alguna manera que él se meta en lo que en la película, en este universo, llaman la quinta dimensión. Y es completamente bizarro, parece como un cuadro de Escher aquello.
Curiosamente, eso, y en la película dicen, eso es lo que hemos hecho para que vos entendás más o menos lo que es nuestra manera de vivir, pero obviamente es inconmensurable una quinta dimensión con una cuarta dimensión. O sea, un mundo de 5 dimensiones no se puede traducir a 4 dimensiones como para que nosotros podamos vivir en él. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros somos tridimensionales, efectivamente tridimensionales. Nosotros la tridimensionalidad la podemos representar en 2 dimensiones. Por ejemplo, en un papel, cuando por medio de la perspectiva, del escorzo, nosotros podemos dar profundidad al dibujo y todo esto. El dibujo nunca deja de ser en 2 dimensiones, pero da la apariencia de una tercera dimensión. De la misma manera, nosotros acá estaríamos en un mundo de 4 dimensiones, accediendo a un mundo de 5, pero como traducido, por así decirlo, para que se pueda entender. El problema es que nosotros no podemos operar ahí. No podemos. No podemos. Si a nosotros nos metieran en una pintura, no podemos hacer nada, porque quedaríamos atrapados. ¿Ya? Si nos quitan una de nuestras dimensiones, o 2 en todo caso, nosotros simplemente no podemos hacer nada y no podemos conocer, no podemos existir, no podemos interactuar con nada. Entonces, sería esa inadecuación entre nosotros que conocemos, ahora sí, volvemos a Aristóteles, nosotros que conocemos ilemórficamente, ¿ya? Nosotros entonces no podríamos recibir algo que no opere de esa manera, porque no tendríamos cómo procesarlo con nuestras capacidades cognitivas. Ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo es más tecnológico. Hay está la serie esta de Avengers, ¿cómo es? Los héroes más poderosos de la Tierra. La daban antes en Disney XD, una cosa así. Sí, profe, la animada. Exactamente, la animada. Hay un arco ahí donde viene un personaje, viene del futuro, viene con una nave y trata bueno, básicamente va a borrar la Tierra, ¿verdad? Lo que quiere es borrar el pasado para que su presente en el futuro no se altere de una manera que él quiere. Y no es Thanos, ya es otro personaje. El asunto es que lo ridículo de ese capítulo, son varios capítulos, ya, lo ridículo de eso es que llega un momento en el que Tony Stark se da cuenta de que la tecnología con la que este carajo que anda en una silla, sentado, ¿verdad? Y desde la silla controla los poderes que tiene y la interacción con ellos, se da cuenta de que esa silla puede ser hackeada porque en un inicio, o sea, es una tecnología que está desarrollada a partir de tecnología Stark, ¿verdad? Lo cual es una hipótesis ridiculísima incluso para el universo de Marvel, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, Tony Stark se mete en la silla, la hackea y así es como salen de ese apuro. El punto es, esto sería una inadecuación tan grande como decir que alguien, qué sé yo, pudiera hackear un servidor de internet en este momento con un telégrafo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el telégrafo opera de manera tal que no podría con un telégrafo uno hackear un servidor. O sea, en el mejor de los casos, uno podría agarrar los componentes físicos del telégrafo y con eso aplastar el ordenador y esa sería la manera de hacerle daño. Pero no hay una compatibilidad tecnológica entre la manera en que opera el telégrafo y que opera un ordenador o un servidor. No se puede simplemente comunicar. De esa misma manera, un esquema ilemórfico como el de nosotros no podría operar sin alguno de los dos componentes. En ese caso, entonces, por eso es que es tan extraña la literatura de Lovecraft. Y Jessica nos cuenta que el personaje se llama MODOK. Muchas gracias, Jessica. Pura vida, no me acordaba del nombre. Profe, Sí, dígame. no se llama Modo, se llama Kang. Creo que Kang. sí, la compañera lo está confundiendo. Es verde con traje morado, ¿no? Sí, algo así Sí, como sí. Kang. Ujú. Sí, ok, está bien. Sí, yo no recordaba el nombre. Yo había visto esos capítulos, pero sí, no lo recordaba. Bueno, igual, muchas gracias. Pero el punto es, entonces, nosotros podemos entender algo que sea material sin forma. No, Aristóteles diría no. Entonces, y eso es para, para responderle a Marco.
Entonces, Sí, Marco, profe, gracias. Más bien fue más provechoso de lo que esperaba. Muchísimas gracias. sí, perdón, yo creo que la digresión fue grande, pero el ejemplo fue bueno. Sí, Con claro. todo. Tal vez está mal que Sanchito lo diga, pero Sanchito se felicita por el ejemplo. Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos entonces los dos principios que nos sirven para explicar ontológicamente las cosas para Aristóteles. Tenemos por un lado la materia, tenemos por otro lado la forma, y ahora entonces lo que tenemos es, con materia y forma, tenemos el compuesto, ¿ya? El sínolon, diría Aristóteles, ¿verdad? ¿Qué es el compuesto? Bueno, es la combinación entre ambos. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos distinguir y conocer como un tipo de cosa. Por eso yo les decía, incluso en lo imaginario podemos hacer distinciones entre materia y forma, ¿verdad? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, los enanos son muy codiciosos a propósito del mithril. El mithril es el material con el que está hecho el chaleco de cota de malla que Bilbo le regala a Frodo, ¿verdad? Mithril es un material imaginario, no existe en la realidad. Sin embargo, a nosotros eso no nos impide para entenderlo como un material distinto, digamos, del hierro ordinario. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que incluso esa cota de malla que lleva Frodo en sus aventuras cuando se va para Mordor, esa cota de malla de Mithril la podemos explicar ilemórficamente. ¿Por qué? Porque es efectivamente una cota de malla. En ese sentido, lo podemos entender. Vamos a ver, es una cota de malla hecha de mithril. ¿Qué quiere decir esto? Hay una materialidad ahí, el mithril, que ha sido configurada de una manera tal que se convierte en una cota de malla. Con el mithril, ese mismo mithril, digamos, se podría convertir en una espada, se podría convertir en un tapete, se podría convertir en un jarrón, en un aguamanil, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero por la configuración que tiene, es una cota de malla y no otra cosa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Teníamos algo aquí en el chat, vamos a ver. Muchas gracias, Antonio. Dice que le gustan los ejemplos de hoy. Sí, ando como... me gusta mucho el cine, en todo caso. Bien, ¿alguna pregunta? Materia, forma, compuesto. ¿Todo bien? Podemos entonces seguir adelante. Hay algo que es importantísimo que Aristóteles menciona en este libro séptimo, que es la siguiente. Para Aristóteles, la materia y la forma son anteriores al compuesto. Aquí hay que explicar varias cosas. Bueno, ya explicamos materia, forma y compuesto, ¿verdad? Ahora lo que hay que entender es qué significa esta anterioridad. Con esta anterioridad lo que estamos es haciendo referencia precisamente a que la materia y la forma son principios para el compuesto. De nuevo, definición de principio, que creo que es una de las definiciones que más a las que más hemos recurrido a lo largo del semestre. Principio es aquello a partir de lo cual otra cosa se da. Y la materia y la forma serían entonces los principios a partir de los cuales se da el compuesto. Ahora, ¿qué quiere decir esta anterioridad? Quiere decir, vamos a ver, no nos interesa aquí la anterioridad solamente en el sentido temporal de la palabra, sino en el sentido de la fundamentalidad ontológica que dan la materia y la forma como principios al compuesto. Lo cual no obsta para que esa anterioridad también se diga en función de la temporalidad. El ejemplo que da Aristóteles es que quien hace una esfera de bronce no hace ni al bronce ni a la esfera, ¿verdad? Lo esférico, así en abstracto, sería esa forma a la que podemos hacer referencia sin ningún tipo de materialidad. O sea, cuando yo les digo a ustedes esfera, estoy hablando simplemente de una forma general, generalísima, que eventualmente puede configurar diferentes tipos de materialidades, ¿verdad?
Y lo que hace es que toma una materialidad, en este caso el bronce, y lo que hace es que le imprime, en Aristóteles vamos a llamar esto como una actualización, o sea, actualiza, convierte en acto algo que era solo potencia, ahorita vamos a hablar de la potencia del acto, lo que hace es que toma esa materialidad y introduce en ella, le impone a ella la configuración que llamamos esfericidad, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces quedamos con un compuesto material que no es ni más ni menos que una esfera de bronce. O sea, vean que aquí hacer una esfera de bronce es precisamente eso, darle una forma. En este sentido, este ejemplo me parece que tiene una ventaja y una desventaja. Creo que el ejemplo es claro porque es fácil de entender qué es lo que está pasando aquí. Pero la desventaja que tiene es que nos lleva mucho otra vez a esta trampa de que forma es figura. Pero no importa, ahorita vamos a hacer otro tipo de ejemplos. Cuando la materialidad se actualiza de una determinada manera, lo que quiere decir es que adquiere una forma, ¿verdad? Ahora, forma y figura no son lo mismo. Por ejemplo, no sé, Diana, Mariana, o aquí estoy viendo nombres de la lista, María José Rodríguez, por ejemplo, en tanto que son seres que pueden clasificarse al igual que yo dentro de ciertos grupos, compartiríamos la forma, tenemos la misma forma. Por ejemplo, somos seres humanos, somos mamíferos, somos animales, ¿verdad? Somos seres vivos. Ven, ahí incluso, aun cuando haya diferencias evidentes, lo que importa no es el hecho de que seamos iguales por nuestra configuración, sino de que por nuestra configuración podemos ser entendidos a partir de una misma idea general, de un mismo esquema general. O, por ejemplo, si nos atenemos solamente a la figura, el problema es que a veces vamos a tener cosas que son distintas entre sí, pero que tienen en última instancia la misma forma. Por ejemplo, el hecho de que desde cierto punto de vista, los hombres y las mujeres, simplemente por pensarlo dentro de los seres humanos, estamos configurados de manera distinta, tal que podemos distinguir unos de otras, ¿verdad? Eso apela a la forma en que, a la forma que tiene esa adecuación material específica. Pero a pesar de que esa es una diferencia que nosotros podemos entender a partir de las determinaciones materiales que le da una forma a un determinado tipo de seres, yo puedo también pensar una forma que abarque de manera más general tanto a hombres y mujeres cuando pienso seres humanos. O, por ejemplo, yo puedo por la forma distinguir a Sanchitos de una silla, porque Sanchitos no es una silla y una silla no es Sanchitos, ¿verdad? Una silla no es un ser humano tampoco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si la forma que yo, a la que yo apelo es simplemente a la de corporalidad, o sea, un cuerpo que se define como aquello que tiene 3 dimensiones, que ocupa un espacio y que tiene una figura determinada, entonces, tanto Sanchitos como la silla estarían abarcados por la misma forma, o sea, responderían a la misma forma. Ambos son cuerpos. ¿Por qué? Porque ambos ocupan un espacio, tienen una determinada figura, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que entender, ¿verdad? Esto de nuevo de la configuración. Lo importante acá es que siempre que hay composición, ontológicamente hablando, es porque tenemos una materia y una forma, ambas especificadas en eso que llamamos compuesto. ¿Preguntas con esto? ¿No hay preguntas? Bien, entonces, ya que son las 11:50, podemos hacer la pausa de 10 minutos
y volveríamos entonces a las 12:10, si son tan amables.